La mujer puede predicar y surgimiento del pueblo de Dios. En el jardín de Edén, Eva fue tentada por la serpiente, quien era el animal más astuto que había. Este animal fue usado por Satanás, Lucifer o diablo, para tentar a Eva y hacerla pecar, pues siempre el propósito de Satanás ha sido frustrar el plan de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que lleguen a ser su pueblo santo y convivan con él en la eternidad. Y Satanás, por medio de la serpiente, logró su cometido, logró engañar a Eva. En Génesis 3, del 4 al 5 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como siempre, la serpiente enseñando verdades mezcladas con mentiras. Y a pesar de todo esto que estaba sucediendo, Adán no hizo nada al respecto. Adán estaba con Eva y dejó que todo pasara. No ocupó el lugar que le correspondía como jefe espiritual del hogar. Se limitó a seguir a Eva, terminando en pecado también, porque comió del fruto del que Dios les había prohibido comer. Dirás: ¿pero por qué Dios no quería que ellos supieran el bien y el mal? Porque todavía no era el tiempo. Dios se los iba a enseñar. Él mismo lo iba a hacer, pero todo a su debido tiempo. El árbol de la ciencia del bien y del mal lo puso Dios ahí en medio del jardín del Edén para probar la obediencia de Adán y de Eva. Ellos debieron haber esperado ser instruidos por Dios y aprender por medio de él lo que era el bien y lo que era el mal. Desecharon a Dios y sus mandamientos. Entonces Adán no ejerció el dominio sobre las demás criaturas como Dios se lo mandó. La serpiente también estaba bajo el dominio de Adán, pero no hizo nada. Adán pasó por alto el mandato de Dios y se dejó gobernar espiritualmente por su mujer, contrario a lo que Dios había mandado en el capítulo 2 de Génesis. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo trató el asunto de la dirección espiritual en la iglesia, explicó cómo Dios había destinado desde el principio al hombre para este oficio y no a la mujer. En 1 Timoteo 2, del 11 al 15 dice: La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pero como vemos, Adán no hizo nada y se dejó llevar por Eva. Cuando no hay autoridad del hombre presente, como en el caso de Adán y Eva, Dios puede usar divinamente a una mujer para que enseñe la palabra de Dios, si es un vaso limpio y si está preparada para hacerlo. Hay unas cualidades de las que habla Pablo en el verso 15. Él menciona la fe, el amor, la santificación y la modestia. Y esto no es solo para la mujer. Son cualidades que todos los discípulos o siervos de Jesucristo deben tener, ya sea hombre o mujer. Dios usa para sus propósitos a hombres y a mujeres cuando tienen el deseo sincero de servirle a Él y a su prójimo. Dios conoce muy bien el corazón de cada persona, sus sentimientos y pensamientos. A Él no podemos fingirle nada. Así que prima el amor en el corazón del siervo de Dios para poder enseñar la palabra. Amor a Dios y amor a su prójimo. En mi caso, conozco de Dios desde 1982. He estudiado la Biblia desde entonces y con mayor intensidad desde el 2020. Me esfuerzo mucho por aprender bien la palabra de Dios para poderla enseñar y por eso hoy día estudio teología. En mi vida todo me ha llegado tarde. Cuando estudié música ya sabía música, ya tocaba piano y guitarra y ya yo cantaba profesionalmente. Solo pulí lo que ya sabía y lo complementé.
Ahora que estudio teología, también ya sabía muchas cosas, pero hoy profundizo más y lo analizo mucho mejor. Y me esfuerzo por mantenerme sin mancha de este mundo corrompido y por amar, respetar y servir a mi prójimo. Quisiera tener mucho dinero para poder ayudar a la gente en sus dificultades económicas, pero no lo tengo. El mayor tesoro que poseo es la luz del Evangelio de Jesucristo en mi vida, y trato de compartirlo con los demás. Sé que si alguien tiene este tesoro en su vida, estará bien, porque Dios cuida a sus hijos, a su iglesia. Doy testimonio de ello. Él es nuestro creador, nuestro ayudador, nuestro protector y proveedor, y gracias a Él nunca me ha faltado nada, ni a mí ni a mi familia. Siempre nos ha cuidado. Sí es cierto que he pasado por duras pruebas en mi vida. En 2 ocasiones, por ejemplo, estuve a punto de morir. En el 2006 por un cáncer de colon que me dio. Hasta fui desahuciada. Y la segunda vez fue en 2014, porque alguien en una moto me atropelló y fracturó muchos huesos de mi cuerpo. Es necesario que Dios pruebe la fe y obediencia de quienes le siguen. Y aquí estoy todavía gracias a su amor y misericordia. Creo que todo tiene una razón de ser en nuestra vida. Y quizás las cosas por las que he pasado me han ayudado a pulirme mejor, para así poder ser usada por Dios como hoy lo estoy siendo. Y créanme que soy feliz haciéndolo, porque estoy al servicio de mi Señor y Redentor Jesucristo, y sé que cuando sirvo a mi prójimo con amor y desdén, estoy sirviendo a Dios. Aleluya. Entonces prosigo con el caso de Adán y Eva. En Génesis 3, del 7 al 24, se habla de la consecuencia del pecado cometido por ellos, por su desobediencia. Los ojos de ambos fueron abiertos. Sí, ya sabrían la diferencia entre el bien y el mal, pero entró el pecado al mundo. La inocencia que ellos tenían desapareció. Entró también la muerte, entró el sufrimiento y apareció la culpabilidad. Por eso en el verso 8 se esconden de Dios. Y Él le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta estaba más relacionada con el estado espiritual en el que se encontraban Adán y Eva, y no en su situación física, porque obviamente Dios, quien lo sabe todo, sabía dónde estaban escondidos. A través de sus sentimientos de culpa ante Dios se evidencia la naturaleza pecadora que acababan de adquirir Adán y Eva. Su prisa por esconderse de la presencia de Dios y de echarle la culpa de su pecado a otros, incluso a Dios mismo, son manifestaciones de su culpabilidad. Mientras Dios se dirige a Satanás, en el verso 15, hace la primera promesa y da la primera esperanza al mundo. Este verso es llamado o conocido como el primer evangelio. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Se habla en este verso de 2 líneas de descendencia que habría: los hijos de la simiente de Dios y los hijos de la simiente de Satanás. Y Dios continúa haciendo esta misma distinción hoy día. En Juan 8, 42 al 44 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En estos versículos bíblicos, Jesús habla de Dios como el Padre de los que le aman a Él, y habla del diablo como el padre de los que ahora se le oponen a Él. Y gran parte de la revelación posterior tiene que ver con estas 2 clases de simientes, a quienes se les conoce como la simiente de Dios, que son los justos, y la simiente de Satanás, que son los pecadores, los que se le oponen y que son rebeldes, como lo ha sido su padre el diablo,
quien solo viene para hurtar, matar y destruirlo todo. Dios puso enemistad entre los dos grupos desde el comienzo. Y así es como hace su aparición el pueblo de Dios en el mundo. Todo el que se arrepiente de sus pecados, recibe a Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y se empieza a esforzar por amar, respetar y servir a su prójimo, y por mantenerse sin mancha de este mundo corrompido, es hijo de Dios y es guiado por su Santo Espíritu, pues ya empieza a morar en él. Y todo el que rechaza a Jesucristo y prefiere estar lejos de él, es de la simiente de Satanás sin duda alguna, y ya es condenado. Dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El arrebatamiento o rapto de la Iglesia de Jesucristo en cualquier momento puede ocurrir. Preparémonos en fe y santidad para poder participar de este evento glorioso, de esta profecía que está por llevarse a cabo, porque ya estamos en el tiempo en que puede ocurrir. Preparémonos en conocimiento bíblico también. Debemos prepararnos en fe porque sin ella no podemos agradar a Dios. Debemos prepararnos en santidad porque sin ella no podremos ver su santo rostro. Y en conocimiento bíblico para no caer en los engaños de la simiente de la serpiente, porque la iglesia está infiltrada ya por los hijos de Satanás y hay muchas mentiras y mucho engaño. El pueblo de Dios perece y es llevado cautivo por falta del conocimiento bíblico, porque no conocen las profecías ni identifican el tiempo en el que ya hoy estamos. Seguiré con más estudios bíblicos más adelante si así Dios me lo permite y si la iglesia aún está sobre la tierra, porque en cualquier momento nos vamos en el arrebatamiento o rapto, iglesia. Aleluya. Estemos felices porque nuestra redención está cerca. Y si fallecemos antes de que ocurra el arrebatamiento, será ganancia para nosotros, porque como decía Pablo, nosotros también decimos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la prueba de esta vida termina y volamos a encontrarnos con nuestro amado Hacedor. Te invito a que mires el video que llamé El arrebatamiento y la segunda venida son dos eventos diferentes. Dejaré el link de ese video en el primer comentario de este para que puedas verlo. El arrebatamiento es un hecho que va a ocurrir. Es una profecía escrita en las Santas Escrituras. No es una enseñanza novedosa. Está escrita en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video en la manita que está debajo y compartirlo con otros para que otras personas puedan enterarse también de todas estas verdades. Dios te guarde y bendiga y que su paz y gracia te acompañen siempre.